esta charla es una charla para familiares sobre los trastornos psicoconductuales y lo que vamos a ver a grosso modo es el manejo, lo que es una demencia y cómo vamos a manejar estos síntomas pero sin fármaco. Entonces, para empezar, ¿qué es una demencia? La demencia es una pérdida de memoria y de otras habilidades cognitivas de forma suficiente que eso interfiere en la vida de la persona, la vida cotidiana de la persona. Pero ustedes me dirán, pucha, ¿qué es habilidades cognitivas o qué es pérdida de memoria? Las habilidades cognitivas son, para que ustedes entiendan un poco, tiene que ver con la memoria, con el pensamiento, la orientación, la comprensión de las cosas, el cálculo, el aprendizaje, el lenguaje, la orientación, el juicio y las habilidades visoespaciales. ¿Qué son todas estas palabras enredadas? En el fondo son todas las, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero son todos los procesos que hace nuestro cerebro para que nosotros podamos vivir en el entorno y desarrollar nuestras actividades. Lo vamos a ahondar un poquito más, pero para que entiendan que en una demencia, que en general la palabra sería deterioro cognitivo, hay algunas de estas habilidades cognitivas que nuestro cerebro tiene como función que están deterioradas, ¿ya? No solamente la memoria es la más frecuente, pero pueden haber otras alteradas. Y este trastorno es un trastorno que es adquirido, por eso no vale decir que, por ejemplo, un niño que tiene un retraso mental desde la infancia tenga una demencia, porque ese trastorno probablemente quizás vino desde la infancia, esto es adquirido en el tiempo, la persona tenía estas capacidades bien, pero las pierde, es progresivo, va aumentando en el tiempo, no disminuye, es incurable, hasta ahora le puse entre paréntesis porque ojalá en algún momento tengamos la forma de tratarlo y de curarlo, y lo que genera y que el distintivo, que hay una pérdida de independencia en la persona, o sea, la persona va a dejar de tener la capacidad de cuidarse a sí misma y va a depender de que otra persona lo haga por ella, ¿ya? O sea, altera su funcionalidad. Pero vamos a ahondar más para que podamos entender de qué se trata esto. Entonces, la demencia tiene que tener el declive cognitivo, que es este deterioro cognitivo, o sea, algunas de estas capacidades que yo les nombré afectadas, además están asociados casi siempre, no puedo decir en todas las ocasiones, pero si uno busca detalladamente, generalmente encuentra síntomas neuropsiquiátricos que ya vamos a ver, y hay una pérdida de la funcionalidad. Cuando juntamos estos tres ítems, en el fondo lo que tenemos es una demencia. Y esa demencia que nos va a llevar a dependencia, a necesidad de cuidado, a sobrecarga económica y a estrés del cuidador, que probablemente alguno de ustedes puede estar sufriendo, ¿ya? ¿Qué son las funciones cognitivas? Nosotros tenemos la corteza cerebral, que es la parte más externa de nuestro cerebro, que es la fase que más reciente en evolución se creó, y es, yo creo que se imaginen que es como un computador, ¿ya? En donde hay distintos procesos que se van realizando para que nosotros tengamos una información y para que tengamos conocimiento y podamos entender cómo es nuestro medio, cómo vivimos. Dentro de eso está el lenguaje. Nosotros adquirimos la capacidad de tener un lenguaje cuando niños y empezar a expresarnos a través del lenguaje. La memoria, de empezar a recordar las cosas que nos van pasando, lo que nos comimos hoy día en la mañana, lo que hicimos ayer, a qué nos dedicamos y las historias de nuestra infancia. La percepción, poder detectar qué está pasando en el medio con todos nuestros sentidos. La planificación, por ejemplo, si ustedes quieren tomar un auto, ¿qué ruta voy a tomar? ¿Para dónde voy a ir? Eso lo hace el cerebro en un proceso. Nosotros lo vivimos tan naturalmente que ni siquiera nos damos cuenta que nuestro cerebro está haciendo eso. Pero nuestro cerebro planifica. Nosotros decimos, a ver, nos levantamos hoy día, tengo que comer, tengo que ir al baño, voy a hacer tal cosa, tengo que ir al trabajo. Todo eso es un proceso que nuestro cerebro está realizando. Y el razonamiento también, que es la forma en que vamos pensando y vamos analizando y teniendo en razonamiento en el fondo de nuestro entorno. Todas estas capacidades en conjunto, esto es un ejemplo de algunas, hay más, sirven para tener la capacidad de estar consciente y conocer nuestro entorno y la persona y interactuar con el entorno, ¿ya? Por lo tanto, si estas se van alterando, depende del grado en que se vayan alterando, más van a afectar el entorno, que la realidad que nosotros vivimos, ¿ya? ¿Qué es la autonomía? Por otro lado, la autonomía es la capacidad de desarrollar las actividades de la vida diaria sin asistencia, o sea, solitos, que seamos capaces de tener actividades avanzadas de la vida diaria, instrumentales de la vida diaria y básicas de la vida diaria. Las actividades avanzadas de la vida diaria es lo que yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, con ustedes. Hacer una clase, dar una charla, participar de alguna cosa social en el fondo, en donde nosotros tenemos actividades avanzadas de la vida diaria. Y las básicas de la vida diaria es bañarse, usar el baño, comer,
lavarse, cepillarse, en el fondo el aseo personal y vestirse. Esas son algunas de las actividades básicas de cuidado. Y las avanzadas son ya manejar un automóvil, llevar las finanzas, pagar las cuentas, usar el teléfono, administrar los medicamentos. Nosotros para hacer estas cosas necesitamos de estos procesos cognitivos que yo les nombraba. O sea, si esos procesos cognitivos están bien, nosotros vamos a poder hacer todas estas actividades que nosotros hacemos con regularidad. Pero cuando nosotros empezamos a tener alguna de estas funciones cognitivas, en general la memoria es la más frecuente, pero algunas alteraciones cognitivas afectadas, probablemente ya no vamos a poder manejar, porque ya no vamos a acordar la ruta, ya no nos vamos a acordar cómo se pasa el cambio, cómo se acelera, cómo llevar las finanzas. Ya hay gente que no se acuerda de qué valor tiene el dinero, si el rojo es de 5.000 pesos o es de 10.000 pesos, se empiezan a confundir, porque los procesos en el cerebro ya no están funcionando tan bien. Y los síntomas conductuales, que es lo que nos convoca, o los síntomas psiquiátricos, son síntomas no cognitivos, que quiere decir que son de la esfera más psiquiátrica o de la conducta, que no están tanto en la corteza, sino que están un poquito más abajo del cerebro y que no son tan en evolución tan nuevos, sino que son un poquito más antiguos, ya en evolución. Y tiene que ver con los trastornos afectivos, que hay gente depresiva, ansiosa, hay gente que tiene ideas delirantes, que ya vamos a ver cuáles son, trastornos de percepción, alucinan, ven cosas que no hay, alteraciones de la conducta, se pueden poner agresivas, desinhibidas sexualmente, con algunas conductas motoras extrañas, aberrantes, agitación, trastorno de personalidad y alteraciones de la alimentación. Hay gente que, por ejemplo, come solamente las cosas que son de color rojo o solamente las cosas de color verde, ¿ya? Esas cosas se pueden ver dentro de las demencias, ¿ya? O sea, también es un punto a juntar, o sea, como les dije, las habilidades cognitivas, los trastornos neuropsiquiátricos y la pérdida de funcionalidad, si lo sumamos, una demencia, ¿ya? Ese es como para entender un poco. Términos incorrectos: demencia senil, daño orgánico cerebral, arteriosclerosis, deterioro psicoorgánico, no existen en este momento como términos médicos como válidos, ¿ya? Antes, claro, decían demencia senil. ¿Por qué? Porque antes la demencia tiene mucho que ver y se ve que se presenta más frecuentemente a mayor edad, como lo vamos a ver también en algunos gráficos más. Pero antes no se sabía, porque no habían estudios, no había resonancia, no había forma de estudiar el líquido cefalorraquídeo, no había forma de separar esta demencia de otra. Por lo tanto, todas eran demencia y como eran en adultos mayores, eran demencia senil, ¿ya? Pero ese término ya no existe. Ese término, en el fondo, es un término que no dice nada, ¿ya? Solo dice que es una demencia o un deterioro cognitivo en una persona de mayor edad. Pero como ustedes van a ver, y por lo tanto, no usar esos términos, ¿ya? Más adelante vamos a ver la diapositiva que quiero mostrarles, que hay muchos tipos de demencia. En el fondo no hay una sola. Nosotros conocemos, la que más conocemos, el alemán, ¿no es cierto?, el Alzheimer, pero no es la única, hay varias más. Entonces, de la epidemiología, ¿qué es lo que tenemos en Chile? Las prevalencias de la demencia se ve que depende de la edad, qué tan prevalente sea. Si nosotros agarramos un grupo de 65 a 70 años, la prevalencia es de un 5 a un 8% de toda la población chilena, ¿ya? Si agarramos a los mayores de 75 años, el 25% ya tiene demencia. Y si agarramos mayor de 85 años, tenemos un 50%. O sea, la mitad de los pacientes que tienen 80 años pueden tener algún grado de deterioro cognitivo, de estas capacidades cognitivas alteradas. En Chile, según las últimas publicaciones del 2014, 1,06% de la población tiene una enfermedad de Alzheimer, que es el tipo de demencia más frecuente, que más o menos equivale a 200.000 personas en Chile. En el año 2050, que no nos queda mucho tiempo para llegar allá, se va a triplicar esta cifra, por lo tanto van a haber 600.000 personas en Chile con demencia. Es la cuarta causa de muerte específica en Chile de muerte, o sea, es una causa que es muy importante, pero que al parecer no se ve tanto, porque hay un tema también de tabú en decir que uno tiene demencia o que un familiar tiene demencia o que hay poco diagnóstico de demencia así como tal. Entonces la gente no sabe que hay demencia y eso no se conversa mucho, ¿ya? Y cada 4 minutos se hace un diagnóstico de demencia en el mundo. O sea, imagínense, cada 4 minutos nosotros ya debemos llevar unos 3 diagnósticos de demencia en el tiempo que llevamos de presentación. Y este es un gráfico solamente para mostrarles que según la edad, aquí está, bueno, la edad, ¿no es cierto? Y que a medida que va aumentando la edad, la probabilidad de tener demencia aumenta y es mayor en mujeres porque las mujeres vivimos más, ¿ya?, que los hombres. Ahora, esta es una diapositiva para mostrarles que hay un solapamiento, una dificultad en hacer a veces el diagnóstico porque hay
un continuo, o sea, hay una línea continua entre lo que es una persona normal, sus habilidades normales, las personas que tienen algo de alteración de memoria, pero que es producto de la edad, porque con la edad se pierden algunas habilidades, pero que son propias en el fondo del envejecimiento, de un deterioro cognitivo leve, cuando ya no es tanto asociado a la edad, sino que ya hay un deterioro cognitivo, pero esto es bajito, y ya cuando hay demencia, francamente, ¿ya? El problema son estas zonas grises en donde se solapa y en donde no sabemos si puede ser por la edad o puede ser por el deterioro cognitivo. O puede ser una demencia o estamos en una etapa muy inicial de demencia y no es una demencia sino es un deterioro cognitivo, que a veces estos se quedan aquí y no avanzan a demencia, ¿ya? Entonces por eso hay tanta dificultad en el diagnóstico a veces de poder decir a los familiares, esta es una demencia porque podemos estar justo en esta zona, ¿ya? Entonces ahí es más complicado. ¿Y cuál es la diferencia con el envejecimiento normal? Con una demencia, bueno, en el envejecimiento normal las personas son capaces de recordar, por ejemplo, en un envejecimiento normal hay probabilidad de no recordar alguna conversación o algún evento de, por ejemplo, hace 10 años. No me acuerdo bien qué pasó hace un año, no, hace una semana, hace 2 semanas, me puedo olvidar de algunas cosas. En la demencia en general no es capaz de recordar detalles de los eventos o conversaciones completas, o sea, se olvidan de las situaciones completas y recientes, o sea, de hoy día en la mañana ya no hay recuerdo de eso, ¿ya? En cambio, una persona con un envejecimiento normal puede olvidarlo, pero después si hace el esfuerzo lo puede volver a encontrar. No ser capaz de recordar el nombre de una persona conocida, eso es propio, puede ocurrir en el envejecimiento normal, pero en la demencia en general no reconocen el nombre de la persona que los está cuidando, o sea, de la persona que ven todos los días, que es su hijo, que es su familiar, que no deberían olvidar, esa persona la olvidan. No ser capaz de recordar, olvidar cosas y eventos de forma ocasional, a veces uno se puede olvidar, pero en general la demencia se olvidan frecuentemente, o sea, todos los días que están olvidando cosas. Tener dificultades en vez en cuando para encontrar alguna palabra adecuada, eso también nos puede pasar a todos, que, ay, ¿cómo era la palabra? No se me... No. En cambio, la demencia es muy frecuente, esto ocurre cada cierto tiempo y lo otro que hacen es que buscan, se dan como una vuelta. Por ejemplo, quieren hablar de la cuchara, pero no pueden decir cuchara, no se acuerdan del nombre, y lo que sirve para comer y se dan vuelta. En el fondo no logran decir el nombre. Y esto es muy importante. Cuando una persona está preocupada porque está perdiendo la memoria, generalmente puede ser un envejecimiento normal o un deterioro cognitivo leve. La persona se da cuenta de que está perdiendo la memoria, de que algo pasa. En cambio, cuando ya hay una demencia, la persona no se da cuenta y el que lo lleva o el que se preocupa por esta pérdida de memoria es el familiar, ¿ya? Entonces ese es un punto también que es importante para hacer el diagnóstico. Ahora, otra cosa importante es que no todo deterioro cognitivo es demencia, no todas estas habilidades cognitivas que yo les decía que son estos procesos como en el cerebro son demencia. Hay muchas veces que hay cuadros de pseudodemencia que pueden ser, por ejemplo, la depresión. Cuando un adulto mayor, que es una de las causas que uno tiene que ir a buscar, tiene depresión, las habilidades cognitivas se pueden alterar, se puede olvidar de las cosas, se puede poner repetitivo, puede tener problemas para planificar y eso es una pseudodemencia, no es una demencia como tal. Si uno trata la depresión, el paciente mejora a veces sus habilidades cognitivas, ¿ya? Ahora, la depresión es un factor de riesgo para tener demencia futuro, por lo tanto es un cuadro que uno no debe decir, entonces no tiene demencia, hay que tratarlo, porque puede llegar a ser demencia si es que no se trata. Pero también hay otros trastornos metabólicos, puede tener un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, trastornos del calcio, trastornos del fósforo, un daño hepático. Hay otras causas que generan déficit de vitamina, que generan demencia, entonces, o deterioro cognitivo más bien. Por lo tanto, hay que estudiarla y buscarla. No es, tiene deterioro cognitivo, listo, demencia. No es así, hay que estudiarla. Este gráfico no es para que se asusten, pero es para mostrarles que miren la cantidad de causas de demencia o los tipos de demencia que hay. Hay un montón, ¿ya? Por eso ahora ya no se dice demencia senil, porque antes esto no se tenía, ¿ya? Esto se tiene ahora. Pero existen varios tipos de demencia, no existe solo uno, y este es un gráfico para mostrarles que la más frecuente es el Alzheimer. O sea, de todas las demencias, si nosotros las ponemos en esta torta, el 62% va a ser una demencia tipo Alzheimer, el 17% va a ser vascular, que va a ser debido a algunos accidentes vasculares o lesiones vasculares en nuestro cerebro, y un 10% va a ser mixto. Y ya de las causas de las otras demencias que les mostraba yo en la lista, que no es el caso conversarlas ahora,
son la menor proporción, o sea, un 2%, un 3% es una situación muy, muy escasa. Por lo tanto, si nosotros sumamos acá, tenemos que casi el 85% de las demencias o van a ser Alzheimer o van a ser vasculares, ¿ya? Por lo tanto, ahí nos vamos a ir moviendo con las demencias. Yo en esta presentación nos vamos a enfocar más a la más frecuente, que es más de la mitad de los casos, que es el Alzheimer. Este es un cerebro normal, el lado de acá, ¿ya? En donde ven que ustedes hay una zona acá que se llama hipocampo, que es la zona que tiene que ver con la memoria y con el recuerdo. Y miren cómo está un cerebro con Alzheimer, ¿ya? Este cerebro está atrofiado, pero además la zona, toda esta zona que debería estar exactamente igual acá, está completamente atrofiada. ¿Ya? Quiere decir que esa persona no tiene dónde el sustrato en su cerebro para generar estos recuerdos. Ahora, es importante decir que hay algunos cerebros que no se ven tan atróficos y que tienen deterioro cognitivo, hay otros que están súper atróficos y no tienen demencia. Hay variaciones, pero para que a grosso modo ustedes entiendan que el cerebro del Alzheimer se puede empezar a atrofiar y a perder neuronas. Y eso ya es más fisiopatología y es un tema que la verdad creo que no va al caso explicarlo ahora que lo entiendan, sino que quede claro que se va atrofiando. ¿Cuánto se sabe de las posibles causas de la enfermedad de Alzheimer? La verdad es que se sabe que es más común mientras más ancianos nos vamos colocando y se desconocen qué factores desencadenan el Alzheimer. Lo que está claro es que no es infecciosa y no ocurre porque usamos más o menos el cerebro, ¿ya? O sea, no por hacer más sopa de letra no nos va a dar demencia, sí que nos va a dar. Y todavía hoy no se conoce la causa principal. ¿Es posible tomar precauciones para evitar su aparición? La verdad es que sin saber por qué está ocurriendo es difícil que nosotros actuemos en eso porque no lo sabemos. Por lo tanto, prevenirla de alguna forma es complicado. Lo que sí sabemos es los factores de riesgo modificables y no modificables y algunos factores protectores que hay algunos estudios que están probados de que son los factores más reconocidos y hay que tenerlos en cuenta para disminuir la incidencia, pero no tenemos control sobre eso. Y esta es una publicación que salió el 2017 en el Lancet, una revista que habla de demencia, habla sobre todos los factores que estudiaron ellos que tenían que ver con la demencia y se vio que el 65%, acá no se ve muy bien, pero que los factores de riesgo potencialmente no modificables, o sea que no podemos hacer nada, son el 65%, o sea la mayor cantidad de factores no los podemos modificar y eso tiene que ver mucho con la edad. Nosotros no podemos parar nuestra edad y ponernos más jóvenes. A medida que vamos envejeciendo, es un factor de riesgo cada vez mayor. Pero además hay otro, y aquí quiero que pongan atención porque esto nos sirve a todos en el fondo, no solamente a los adultos mayores. Primero, la educación. Si en la edad temprana nosotros tuvimos una muy buena educación, eso es factor protector para una demencia. Si tuvimos una escasa educación, poquita educación, analfabetos o que no sabemos leer, eso genera un riesgo mayor de pérdida de habilidades cognitivas. También la audición, cuando los pacientes son hipoacúsicos, no escuchan, hay que revisarles los oídos, hay que ver si no tienen hipoacusia, hay que ponerles audífonos si es que necesitan porque eso es un factor de riesgo. La hipertensión, la obesidad, el fumar, la poca actividad física y la diabetes, que son los mismos factores de riesgo que generan infartos y accidentes cerebrovasculares, hay que manejarlo porque son los mismos factores de riesgo para la demencia. Por lo tanto, uno dice, ya, si no me salvo del infarto y el accidente vascular, quizás no te vas a salvar de la demencia. ¿Ya? Entonces, eso no hay que tratarlo cuando uno ya está adulto mayor, hay que tratarlo joven, ¿ya? O sea, hay que hacer actividad física previo. Si a uno le diagnostican hipertensión, hay que tratarse la hipertensión, hay que tratarse la diabetes porque vamos sumando factores de riesgo a la edad, ¿no es cierto? Entonces hay que ir quitándolo. Lo otro es la depresión, que yo les nombraba la depresión como factor de riesgo. Eso es lo que está hasta ahora más o menos estudiado y más o menos visto. ¿Ya? Aquí me equivoqué. Pero es hereditaria, que también es una pregunta bastante frecuente y la verdad es que sí, pero en el 1% de los casos. La mayoría de los Alzheimer que nosotros vemos son casos no hereditarios, son casos esporádicos, que son casos que no tienen nada que ver con lo hereditario. Cuando son hereditarios, eso es solamente el 1% y es atribuible a que tienen un gen o hay 3 genes estudiados en este caso que tienen una mutación y que generan demencia, ¿ya? Pero en estos casos la enfermedad es súper agresiva y se diagnostica en general antes de los 65 años. Da Alzheimer en gente joven. 40, 45 años, empiezan con un trastorno y además tienen antecedentes familiares de Alzheimer precoz
y también los descendientes de estas personas tienen estos genes mutados y la mitad de los que son hijos de estas personas tienen probabilidad de tener demencia. Pero este caso, creo que les queda así como muy claro, es el 1% de esos 200.000 personas con demencia que hay en Chile, puede ser, no sé, dos personas o serían 20 ahí que tienen un caso hereditario. O sea, no es la gran mayoría son personas que son esporádicos. Ya, ahora vamos de lleno a cuándo sospechar esto. Cuando las personas tienen preguntas repetitivas, ¿ya? Cuando hay dificultad para relatar hechos recientes, cuando hay presentación de una persona inadecuada, o sea, la persona llega mal vestida, llega mal combinada, llega sucia, nunca antes había sido así, de repente empezó a estar así. Olvida los compromisos, asiste a una cita equivocada, por ejemplo, hay pacientes que van a trabajar el día domingo, ¿ya? Y no cacharon que era día domingo. Incumplimiento de indicaciones, los medicamentos se los toman mal a distintas horas o no se los toman, bajan de peso de forma importante, los llevan al médico pensando que puede tener un cáncer, que puede tener algo, y es deterioro cognitivo. Dificultad para adaptarse a situaciones de estrés o nuevas, cuando dicen ya la vamos a sacar a pasear para que vaya a la playa y tome aire, y es el peor viaje porque se descompensa, se agita, se pone irritable, y el signo de rotación en la cabeza, que eso lo ve uno mucho en la consulta, que uno les pregunta algo, ¿qué día es hoy? Y miran para el lado al cuidador, al familiar, para que el otro le corrobore la información que quiere dar. Y eso es muy frecuente. Entonces, nunca están seguros de lo que van a decir, sino que miran para el lado, miran para el lado. Siempre buscan a alguien que les diga si es verdad o no. ¿Y cuáles son los indicadores del buen funcionamiento cognitivo? O sea, que nuestro cerebro, estos procesos que nosotros hacemos en el cerebro, están adecuados, no están fallando. Utilizar los medicamentos bien, planear una salida y efectuarla bien, tomar un bus, ir a visitar a un familiar a otro lado y volver, usar el teléfono y otros medios de comunicación, el uso apropiado del dinero, llegar a algún lugar público utilizando transporte público, utilización adecuada de electrodomésticos. Entonces, si un adulto mayor viene con esto y me dice que él maneja todas sus cosas, pero que tiene queja de memoria, yo ya sé que no tiene demencia, ¿ya? Porque es un paciente que está usando todas sus capacidades cognitivas para realizar estas labores, por lo tanto, probablemente ese paciente no lo tiene, y si lo tiene es en un grado muy leve que no está afectando estas habilidades o este funcionamiento que requiere harto proceso cognitivo. ¿Cuáles son los síntomas? En el Alzheimer en general, la pérdida de memoria, los problemas de lenguaje, no encuentran las palabras para decir, cuando uno le muestra algo, no saben lo que es, no pueden nombrar las cosas. ¿Ya? Hay algunas demencias que empiezan solamente con problemas de lenguaje, solamente que no pueden hablar, pero recuerdan lo demás. Dificultad para hacer tareas simples, desorientación. Hay muchos pacientes que dicen que están en 1900, en otros años, no saben el presidente, que el presidente es Alessandri, etc. Pérdida de capacidad de juzgar, o sea, no saben, por ejemplo, el riesgo. Por ejemplo, me voy a manejar y estoy con peligro, por ejemplo, de pasarme una roja, pasan, no tienen capacidad de hacer juicio de la realidad. Dificultad de tener pensamiento elaborado, pérdida de objetos, y aquí vienen los delirios después porque pierden las cosas y dicen que se las robaron, no que se les perdió. Cambian el estado de ánimo, cambian la conducta y pérdida de iniciativa. Hay algunos pacientes que pueden estar sentados todo el día, así apáticos, sentados, y si uno no los motiva, ellos no nace la motivación, ¿ya? Los delirios, esto es bien frecuente. Los delirios son pensamientos o ideas de que está ocurriendo algo que en la realidad no está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, el más frecuente es el de robo. Ellos, como se olvidan y no tienen la capacidad de recordar que la plata, por ejemplo, la sacaron y la guardaron en tal lugar porque se les olvidó, se la robaron. Me robaron la plata, me están robando esto, que le están quitando las cosas que guardan. El de persecución, que alguien les quiere hacer daño. En el fondo, cuando uno le da un remedio, incluso llegan a pensar que los están envenenando. Infidelidad, hay varios, sobre todo en hombres, que se ponen súper celosos con las mujeres y empiezan a que están siendo infieles, que se están yendo con otro. Cambio de domicilio, generalmente están en su casa y piensan que se tienen que ir a su casa, que déjame ir a mi casa, y ya están en su casa. Abandono, que las van a dejar en alguna residencia, en algún lugar, cuando por ejemplo van al médico, me vaya a dejar acá o me quieres abandonar. Bueno, estos ya son síndromes más raros, pero el síndrome de Capgras es un delirio en que una persona ha sido sustituido, en el fondo el familiar que tienen ahí es un impostor que se parece a su familiar. Es muy raro este. Y el otro igual, que es un delirio de que una persona famosa en el fondo está enamorado de él. ¿Ya? Eso es más raro. La invitación fantasma, que ven personas en la casa que no hay,
en el fondo, y el signo del espejo cuando ya esto es más avanzado, pero se ven en el espejo y piensan que es otra persona, que no son ellos. Y la parasitosis, que piensan que tienen parásitos, que tienen bichos, o están así como que se rascan o que tienen... Esos son los más terribles. Lo más frecuente yo le diría que son los primeros 4, ¿ya? Que empiezan a pensar que les roban, los persiguen, son infieles o no están en su casa. Ahora, ¿difiere la enfermedad de Alzheimer de una persona a otra? Sí, afecta a cada persona de forma distinta. La enfermedad tiende a seguir un patrón que ya les voy a mostrar, pero depende de cada persona, de su personalidad previa, de las condiciones físicas previas y de las condiciones sociales que tenga. Hay algunas personas que se vuelven súper complicadas, que antes no eran tan complicadas, pero ahora se vuelven súper complicadas, difícil vivir con ellos, son agresivos, son irritables, y hay otras personas que se ponen un dulce y son pero súper fáciles de manejar y se vuelven amables, se vuelven más cariñosas. Algunas personas con Alzheimer no tienen otro problema de salud añadido y hay personas que sí tienen diabetes, hipertensión, accidentes vasculares, no pueden caminar por otros motivos y eso genera obviamente que una persona que los tenga y otra que no los tenga sea difícil de manejar. Otras personas que tienen una situación social confortable, que tienen dinero, que tienen red social, que tienen familiares que lo apoyan, mientras que hay otras que no tienen a nadie que los pueda apoyar con una situación de deterioro cognitivo en donde necesitan que alguien les apoye. Aquí me equivoqué en esta diapo, pero es para decirles un poquito, vamos a arreglarla al tiro. Aquí. Entonces, esto es para decirle las fases del Alzheimer. Hay unas fases en general inicial, una moderada y una grave. Entonces, de cada persona que nosotros tenemos un Alzheimer, hay que ver que va a depender de cada persona lo que yo les contaba anteriormente cómo son, para ir viendo cómo se va a comportar, pero las fases son más o menos parecidas. En una fase inicial hay fallas de memoria recientes, o sea, se le olvidó qué hizo recién, le empieza a preguntar repetitivamente de las cosas de hace poco tiempo. Hay cambio en el comportamiento, se ponen más irritables, más agresivos, están desorientados, no saben la fecha, el día, dónde están, se ponen agresivos y hay disminución de la concentración, o sea, no están tan atentos. En una fase más moderada ya estas habilidades cognitivas empiezan a empeorar, pero además empieza a empeorar la funcionalidad porque ya no son capaces de autocuidarse. Entonces repiten los actos, ya no reconocen a los familiares, se altera un poquito la lucidez, hay dependencia del cuidador ya en hacer más actividades y olvido de palabras. Y en una fase más grave ya hay dependencia física total, en el fondo tienen que hacerles todo, tienen que bañarlos, tienen que vestirlos, tienen que darle la comida, tienen que movilizarlos algunos, hay pérdida de capacidad del habla, dejan de hablar, dejan de comer, hay incontinencia urinaria, se empiezan a orinar o defecar en el fondo sin avisar y la alimentación debe ser asistida. Esa ya es la etapa final. Y esta diapositiva la coloqué como para mostrarles que la teoría de la retrogénesis, hay una teoría en que habla que así como somos niños y empezamos a aprender habilidades cognitivas, empezamos, ¿no es cierto?, primero comemos, después empezamos a caminar, después a hablar, en el fondo a razonar, a entender el mundo, a poder expresar nuestras ideas, ya más a los 11 años, 12 años, a ser más creativos, a crear un mundo mayor en el fondo por nuestras habilidades cognitivas. Lo mismo pasa cuando ya tenemos demencia, empezamos a perder todas esas habilidades, las últimas que ganamos las empezamos a perder primero y nos vamos volviendo hasta las etapas finales de la demencia, nuevamente en una persona que no sabe comer, que no sabe hablar, que no sabe en el fondo tener continencia de sus esfínteres, entonces es una teoría, la teoría de la retrogénesis se llama. ¿Ya? Así como empezamos a ganar habilidades cognitivas, las vamos perdiendo después a futuro. Consecuencias del cuidado es, bueno, esto es más para ustedes, para los familiares, el estrés del cuidador. Hay cambios cuando uno cuida a los pacientes con demencia, ¿ya? Y alguno de ustedes puede estar viviendo alguna de estas cosas. Hay menos satisfacción personal, hay cambios de ánimo, hay tristeza, hay irritabilidad, hay preocupación, hay culpa, porque ese adulto mayor es nuestro familiar probablemente y lo queremos y no nos gusta verlo de esa forma. Cambios en el trabajo, en la situación económica, porque tenemos que adaptarnos para poder cuidarlo en los horarios, en el dinero, en cambio en las relaciones familiares, generalmente mi hermana no me ayuda, no se mueve, yo hago todo, o hay personas en donde se forma más una persona líder que cuida y los demás se apoyan en ella. Cambio en la salud porque la persona se fatiga y cambio en su tiempo libre porque obviamente va a estar más tiempo dedicado a los cuidados de su familiar.
Para terminar ya, decirles que incurable no significa intratable, ya, o sea, que la demencia no tenga cura en este momento no significa que no hay nada que hacer, o sea, es tratable. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora en la UGEN, que es un diagnóstico que es por geriatría, que es un diagnóstico basado en la valoración geriátrica integral, que es ver todo del adulto mayor, no solamente la parte médica, no solamente decirle que tiene una demencia, sino que ver cómo está la funcionalidad, cómo está su parte social y la parte mental, obviamente. Y para eso entonces necesitamos diagnosticar y etapificar, decir dónde está, en qué etapa está la demencia. ¿Esta etapa está en inicial o está final? Las alteraciones psicoconductuales que puede haber, porque las alteraciones psicoconductuales, que es lo que va a hablar ahora Camilo, son las que más generan estrés, son las que más generan problemas ya a los familiares. Ver la familia, los cuidadores, si tienen las redes, en el fondo, saber dónde derivar, dónde enviar, qué hacer con los familiares y las comorbilidades, los síndromes geriátricos y la seguridad. Hay pacientes que si uno le diagnostica una demencia en etapa temprana hay que empezar a ver cuándo va a dejar de manejar, porque él puede provocar un accidente grave en el tráfico. Entonces es importante hacer el diagnóstico y ver la seguridad y los riesgos que corre esa persona. Y las intervenciones son muchas, esta es solamente para mostrarles que podemos intervenir en la conducta y la afectividad, orientar en crisis, qué hacer cuando mi familiar esté angustiado, esté agresivo, el cuidado integral, las medidas de seguridad, como lo que decía yo del manejo del dinero. Hay mucha gente, yo no sé si ustedes saben de historias, pero hay mucha gente que ha sido estafada o que le han robado por tener deterioro cognitivo, demencia, típica la abuelita que pasó todos sus bienes, etcétera, alguna persona que entendió que tenía una demencia y la hizo firmar cuando todavía no se le notaba tanto. El estrés del cuidador, el manejo farmacológico, que eso ya es más del punto de vista o del neurólogo o del geriatra, y prevenir las hospitalizaciones y las consecuencias de estar llevando tanto al familiar, al médico, siendo que a veces uno puede ir evitando esas cosas.